En este video tutorial vamos a ver dos herramientas. La herramienta ejercicios, que es esta, y la herramienta anuncios. Entonces vamos a empezar con la herramienta ejercicios. La herramienta ejercicios se utiliza para crear exámenes. En este caso, en el curso de Tecnología de la Información y Comunicación 1 de la sección D, yo ya hice un examen que fue el examen de la primera unidad. Voy a crear un ejercicio en algún curso donde no haya ni uno. Vengo a la herramienta de ejercicios y entonces, como no he creado ningún examen, me aparece esto, dice ejercicios y nuevo ejercicio. Para crear un ejercicio tengo que darle clic en nuevo ejercicio y tengo que ponerle el nombre del ejercicio, por ejemplo, segundo examen parcial. Aquí abajo me aparece una serie de parámetros que se pueden configurar. Voy a dar clic. Aquí puedo ponerle una pequeña descripción que no es obligatoria. Por ejemplo, voy a escribir: tiene 15 minutos para resolver el examen, y un número máximo de 2 intentos, por ejemplo. Luego, aquí en retroalimentación puedo elegir estas 3 opciones. Por ejemplo, al finalizar el ejercicio, entonces va a aparecer una retroalimentación, que una retroalimentación es un mensaje que yo como profesor le puedo escribir al estudiante, por ejemplo, felicitaciones, contestó bien, o estudie más, o qué sé yo. Luego puedo poner autoevaluación. Si le doy autoevaluación, entonces la retroalimentación me va a aparecer en cada pregunta, a diferencia de la primera opción que aparece cuando haya terminado de responder todas las preguntas. Y la última opción es examen, es decir, aquí no va a haber retroalimentación, no van a haber mensajes que yo como profesor le puedo escribir las preguntas si las contestó bien o si las contestó mal. Luego está aquí la opción mostrar los resultados. Entonces, si es modo autoevaluación, se va a mostrar cuántos puntos sacó el estudiante, y también le van a aparecer las respuestas, las respuestas correctas y las incorrectas, para que él pueda ver dónde falló. En modo examen no aparece nada, solo hace el examen y el estudiante termina, no aparece ni la puntuación ni las respuestas. En modo ejercicio le va a aparecer cuánto sacó, es decir, cuántos puntos sacó, pero no le va a aparecer qué preguntas estaban buenas y qué preguntas estaban malas. Bueno, y está la última opción, que es mostrar la nota en cada intento, es decir, si yo pongo que el estudiante puede hacer 2 intentos, entonces hace los 2 intentos y al final le va a aparecer su punteo en cada intento. Bueno, los intentos los vamos a ver más abajo. En este caso vamos a dejar modo ejercicio, es decir, solo le va a aparecer la puntuación. Luego, ¿cuántas preguntas quiero que aparezcan por página? De manera predeterminada está que solo aparece una pregunta por página. Puedo hacer que aparezcan todas, eso son 10 preguntas. Entonces van a aparecer las 10 preguntas juntas. Yo prefiero que vaya apareciendo una por una, porque como se evalúa a la par en grupos, entonces si aparecen todas las preguntas juntas, pueden ver las preguntas de sus compañeros de a la par. Entonces yo dejo que una pregunta por página, porque como las barajeo, entonces no tienen la misma pregunta al mismo tiempo. Pero si ustedes quieren, pueden dejar todas las preguntas para que aparezca el listado de todas las preguntas en una sola página. Luego, las preguntas, ¿cómo van a aparecer? Pues, si no le muevo aquí, van a aparecer ordenados, es decir, son 10 preguntas. Y la pregunta 1 va a ser la pregunta 1 para todos los estudiantes. Igual la pregunta 2 y así sucesivamente.
Yo puedo cambiar y poner, por ejemplo, aleatorio. Aleatorio significa que la pregunta 1 para un estudiante puede ser pues la 1, ¿verdad? Pero para el siguiente estudiante tal vez la pregunta 1 es la 9, es decir, aleatorio significa que las preguntas se van a barajear y van a aparecer de manera aleatoria, es decir, a la suerte. No, la pregunta 1 no va a ser la misma pregunta 1 para todos los estudiantes, va a ser a la suerte, ¿sí? Bueno, luego puedo barajear las respuestas. Por ejemplo, si le doy barajear respuestas, entonces las respuestas van a aparecer también barajeadas al azar. Es decir, si yo trabajo por incisos y si mi inciso A es hardware y software, por ejemplo, para un estudiante podría ser esa como el inciso A, pero para otro estudiante de repente hardware y software es el inciso C, porque van a estar barajeadas, o el inciso D o el inciso B, lo que sea. Lo cierto es que las respuestas se van a barajear. Si ustedes quieren que se barajeen, le dan que sí; si no, le dan que no, y entonces las respuestas van a aparecer ordenadas en todos los exámenes. Yo le di que sí, por lo tanto van a aparecer desordenadas. Bueno, luego, ¿cuántos intentos? Aquí está, va a poner 2 intentos. ¿Estamos? Entonces, aquí arriba está la opción mostrar nota en cada intento. Si yo le doy 2 intentos, es decir, le va a aparecer cuánto sacó en el primer intento, y vuelve a hacer el intento, le va a poner el segundo intento. Es decir, los intentos son la cantidad de veces que el estudiante se puede hacer el examen. Bueno, aquí puedo poner un tiempo. Por ejemplo, cuando quiero que aparezca este examen, ¿sí? Por ejemplo, si el examen es en julio, por ejemplo, entonces puedo cambiar aquí y poner fecha de junio o de julio, por ejemplo, que los exámenes fueran en julio. Por ejemplo, que empezaron el día 17, entonces el 17 de junio va a aparecer este ejercicio. Antes del 17 no va a aparecer, va a estar oculto. Para este ejercicio le voy a quitar esta opción porque lo voy a usar de una vez. Bueno, aquí hay una opción, vamos a dejar estas opciones. Esta donde dice habilitar control de tiempo. Entonces yo voy a dar 15 minutos. Eso significa que el estudiante va a tener media hora, 15 minutos para cada intento. Le va a aparecer un reloj y el estudiante va a ir contestando. Bueno, cuando finalice el examen puedo escribir un texto, por ejemplo, felicitaciones, o lo que sea, ¿verdad? Bueno, entonces, habiendo configurado mis parámetros, que no son obligatorios, esto es opcional, si se quiere se configuran, y si no, no. Pero habiendo hecho esto, le doy clic en preparar preguntas. Y entonces mi ejercicio ya está aquí, que se llama segundo parcial, y aparece aquí todas estos botones que me sirven para distintos tipos de preguntas. Entonces voy a hacer algunos. Por ejemplo, el más común es respuesta única, cuando yo puedo poner una pregunta y hay varios incisos. Vamos a poner una respuesta única. Y entonces aquí va la pregunta. Por ejemplo, puedo preguntar ¿qué es hardware? Bueno, y aquí voy a poner las posibles respuestas. Por ejemplo, las partes físicas y tangibles de una computadora. Y le voy a poner aquí, por ejemplo, una retroalimentación. Por ejemplo, felicitaciones, se ve que estudiaste. ¿Ya? Le voy a poner también aquí, son las partes, son las instrucciones, por ejemplo.
coma, la parte lógica de una computadora. Y aquí le voy a poner una retroalimentación, por ejemplo, debes estudiar más, no sé. Puedo escribir, por ejemplo, es el CPU, por ejemplo. Y también aquí. Ninguna es correcta. Y le voy a poner la retroalimentación. Aquí le voy a dar un valor, por ejemplo, de unos... imaginemos que son 10 preguntas y mi examen vale 30 puntos. Esta vale 3 puntos. Y esta es la correcta. Entonces, ¿cómo elijo la correcta? Pongo un chequecito y escribo aquí el punteo. Esta vale 0 porque es incorrecta. Entonces, suponiendo que esta fuera la correcta, doy clic aquí y aquí tendría que escribir los 3 puntos. Pero como es incorrecta, entonces la correcta es la de arriba. Ahí estamos. Le doy clic en añadir pregunta. Y ya está. Entonces me dice que hay una pregunta de que todas las preguntas son 3 y que vale 3 puntos. Voy a hacer otro usando respuestas múltiples. Le doy clic aquí. Programable, utilizada por el hombre para procesar información. Y voy a poner aquí, por ejemplo, internet. Y aquí le digo, tienes que estudiar más. Bueno, aquí le voy a decir hardware y software. Y le voy a poner aquí un punto porque, bueno, es la computadora. Pongo un chequecito porque, bueno, está medio correcta esta respuesta. Aquí le voy a escribir la computadora. Y esta le voy a poner 2 puntos. Y aquí voy a poner ninguna es correcta. Y aquí voy a poner tiene que estudiar más. Y aquí felicitaciones. Aquí le voy a escribir felicitaciones también. Tal vez máquina electrónica programada utilizada por el hombre para procesar información y que posee 2 componentes principales. Entonces, internet, hardware y software, computadora, y ninguna es correcta. Entonces, sería la computadora, la máquina electrónica, y los 2 componentes es el hardware y el software. Entonces, el estudiante tendría que marcar estas 2. Le clic en añadir respuesta. Entonces me suma 6 puntos. Voy a hacer otra pregunta aquí donde dice rellenar blanco. Rellenar blanco son preguntas libres donde el estudiante puede contestar según su criterio. Bueno, la desventaja de usar esto es de que tenemos que calificar uno por uno. Entonces voy a poner una rellenar blanco. Y voy a escribir, por ejemplo, explique la diferencia entre bit y byte. Bueno, entonces el estudiante, bueno, entonces voy a definir el espacio en blanco
sería, dentro de corchetes me está pidiendo que tengo que dejar el espacio en blanco. Este va a ser mi espacio en blanco donde el estudiante va a poder escribir. Aquí va a poder escribir 10 palabras, si no estoy mal. Bueno, vamos a dejar este como espacio en blanco, le voy a añadir respuesta, añadir pregunta, perdón. Y ya está. Entonces, bueno, aquí, como pueden ver, tiene una puntuación de 10 puntos. Lo voy a corregir. Clic en el lapicito. Y voy a decir de que esto vale 5 puntos, por ejemplo. Que esta respuesta vale 5 puntos. Bueno, entonces ya llevo 3 preguntas y llevo 11 puntos. Vamos a hacer un ejercicio de relacionar. Entonces, doy clic en relacione las respuestas con los enunciados, por ejemplo. Entonces, aquí escribimos unidad de medida que mide velocidad de procesamiento, por ejemplo. Y vamos a decir que es la B, por ejemplo. Entonces, la B sería esta, la respuesta, que sería Hertz. Hertz. Entonces, esa respuesta va a valer un punto. Lo correcto sería la unidad de medida usada para procesamiento, es el inciso B. ¿Bien? Ahora vamos a escribir, por ejemplo, unidad de medida que mide velocidad de transmisión, por ejemplo. Y aquí vamos a poner la A, que sería kbps, kilobits por segundo. Vamos a agregar otra pregunta más. Esta va a haber un punto también. Otra pregunta más, entonces aquí le doy añadir elemento. Y entonces me va a agregar un tercer numeral, y aquí me agregó un inciso C. Y aquí voy a escribir, por ejemplo, unidad de medida que mide capacidad de almacenamiento. Y sería el inciso C, que es bit. Bueno, entonces, esta también va a valer un punto. Entonces, vale 3 puntos, ¿verdad? Esta pregunta donde hay que relacionar. Yo tengo que relacionar la unidad de medida usada para medir velocidad de procesamiento. Tengo que elegir uno de estos 3 ítems. El correcto, tengo que relacionarlo. Aquí ya marcamos, por ejemplo, en este caso es el A, ese que tiene chequecito. Quien mide transmisión es el OM. Quien mide velocidad de transmisión es el A. Y quien mide velocidad de procesamiento es el B, aquí está el chequecito. Y quien mide almacenamiento es el C, son los bits. Entonces, estas serían las respuestas correctas. Y cada una vale un punto si el estudiante contesta bien. Entonces, clic en añadir pregunta. Y ya está, entonces ya llevo 14 puntos. Bueno, vamos a... Incluso podemos poner una pregunta donde el estudiante responda oralmente. Para eso necesitamos tener un micrófono. Entonces, bueno, no la vamos, bueno, la voy a poner solo por si ustedes quieren hacer una autoevaluación en casa, por ejemplo, que el estudiante en su casa, en su computadora portátil, haga el examen y pueda responder oralmente. Pienso que sería muy útil para los cursos de inglés, por ejemplo, o para los cursos de lenguaje, comunicación y lenguaje, o de MAM, por ejemplo. Pienso que podría servir. Un clic y le voy a decir explique. No. Explique la diferencia
entre microprocesador ARM y X86. Esto va a valer, por ejemplo, unos 10 puntos. Y le doy a añadir. Entonces, ¿se acuerdan que aquí el estudiante tiene que hablar? Aquí tiene que añadir pregunta. Y ya está, entonces llevo 24 puntos. Vamos a ver esta última. Aquí ustedes pueden ir probando todas estas otras herramientas. Por ejemplo, estas pienso que pueden ser muy útiles para trabajar temática. Probablemente la veamos también. Pero vamos a ver esta otra que es para relacionar zonas de imagen. Bueno, entonces, para identificar zona de imagen, yo voy a poner una tarjeta madre. Aquí en las herramientas voy a buscar una imagen, ¿verdad? Una tarjeta madre, y la voy a tomar de tamaño grande para que se vea. Voy a buscar de tamaño grande. Entonces, bueno, voy a elegir esta, por ejemplo. No, mejor esta. Bueno, voy a descargar. Aquí. De .gif. Vamos a ver. Entonces, voy a escribir identifique las partes de la tarjeta madre. Y ahora busco el archivo que acabo de descargar. Es esta. Clic en abrir. Y entonces me va a cargar la tarjeta, la imagen. Que puede usar estos formatos, una JPG, PNG y GIF. Clic en ir a la pregunta. Y espero a que cargue. Por ser una imagen grande, pienso que va a tardar un poquito. Bueno, entonces tengo aquí ya cargada la imagen. Voy a escribir aquí en la zona azul. Voy a escribir, por ejemplo, pila. ¿Cuál era pila? Entonces voy a poner un elipse para seleccionar. Y le puedo escribir un comentario, por ejemplo, bien hecho. Y esto va a valer, por ejemplo, un punto. Entonces le digo pila y vengo y selecciono. Entonces la pila es esta. Entonces cuando el estudiante seleccione aquí, bueno, va a estar en lo correcto. Tenemos que tener cuidado de no darle clic otra vez en la imagen habiendo seleccionado ya esto, porque se borra. Entonces tiene que quedar de color azul. Entonces ya está pila. Voy a añadir otra zona. Por ejemplo, ahora ya puse pila. Ahora voy a elegir, por ejemplo, conectores ID. Bien hecho. Y vengo, voy a decir que sea un cuadro, los conectores. Y vengo y selecciono los conectores ID, que serían estos. Selecciono. Entonces cuando el estudiante seleccione esto, va a estar en lo correcto y va a tener un punto más. Bueno, agrego otro más, añadir una zona más. Y ahora voy a escribir, por ejemplo, el Zócalo. El Zócalo 6.
Bien hecho otra vez. Y va a ser un cuadro también el Zócalo SIF, que sería este. Entonces vengo y selecciono el Zócalo SIF. Y ya está. Bueno, agrego otro más. Esto va a valer un punto también. Otro punto. Y ahora le voy a agregar otra parte. Y voy a escribir, por ejemplo, en ranuras PCI. Bien hecho. Y las ranuras PCI van a ser este color, y lo voy a dejar también en cuadro, que las ranuras PCI serían estas. Ya estamos. Sigo, y esto valdría un punto también. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Voy a añadir otros dos más. Es una interactiva. Y ahora voy a agregar, por ejemplo, en chipset, por ejemplo, que sería, a lo mejor la BIOS, que sería esto. Escribo BIOS. Bien hecho. Un punto más. Y también va a ser un cuadro, porque es en forma de cuadro aquí la BIOS, miren. Y selecciona. Por último, voy a elegir el chipset. Hay más. Aquí, por ejemplo, está la tarjeta AGP, la de video. Están los conectores de corriente y, en fin, los puertos. Entonces, voy a elegir el chipset, que sería la última opción, para cumplir los 30 puntos, porque, como les digo, podría seguir con más opciones. Entonces, agrego una zona más. Y aquí voy a escribir chipset. Voy a poner un punto otra vez y bien hecho. Chipset también es, bueno, voy a ponerlo ahorita redondo solo para, bueno, mejor lo voy a poner cuadrado porque es cuadrado, sería todo esto. Vengo y selecciono. No voy a seleccionar, vengo aquí y selecciono. Muy bien, entonces aquí ya están los 6 puntos que faltaban para completar los 30 puntos. Le doy a añadir pregunta. Y entonces ya tengo los 30 puntos de mi examen en línea. Bueno, entonces con esto terminaría mi examen. Hay más herramientas, como les digo, ustedes podrían probarlas. Voy a cambiar a la vista de estudiante para someterme al examen. Cambiar a vista de estudiante, le doy clic. Y ahora regreso al curso de teoría de información. Y estoy aquí como estudiante, ¿verdad? Entonces, suponiendo, ¿verdad?, que a mí me tocará hacerme la evaluación, le doy clic en ejercicios. Y me aparece aquí el examen, donde dice segundo examen parcial, doy clic. Y entonces me está diciendo que tengo 15 minutos para resolver el examen y un número máximo de 2 intentos. Esta descripción, estas instrucciones, yo las escribí al inicio, ¿de acuerdo? Entonces clic en iniciar la prueba y empiezo. Como pueden ver, aquí me aparece un contador que me cuenta 15 minutos para hacer el examen. Entonces dice que es Harvard. Les dije al inicio que podían poner todas las preguntas. Si hubiera elegido esa opción, aquí aparecería abajo el resto de preguntas. A mí me parece no muy bueno, porque hay estudiantes que están a la par y pueden ver. Aquí las preguntas están barajeadas. Entonces mi pregunta número 1 ahorita es ¿qué es Harvard? Cuando haga el segundo intento, mi pregunta número 1 puede que ya no sea esta, puede ser otra. Entonces voy a escribir aquí, por ejemplo, la respuesta correcta: las partes físicas y las intangibles. Entonces ya tengo mi primera pregunta, mi respuesta buena, ¿verdad? Me está preguntando
máquina electrónica programable por el hombre para procesar información y que posee dos componentes. Le voy a poner la computadora, pero no le marqué software y hardware, entonces aquí ya perdí un punto, ¿sí? Porque con ese texto valía un punto. Pregunta siguiente. Ahora dice, explique la diferencia entre bit y byte. Y le dejé 10 espacios, ¿ven? Es un espacio muy pequeño, entonces esto está mal, es un espacio muy pequeño. Por ejemplo, bit es la parte más pequeña de una computadora. Por ejemplo, explique la diferencia entre bit y byte. Entonces voy a escribirlo correcto. Bit es un dígito binario, por ejemplo. Un dígito binario equivale a un 0, entre paréntesis apagado, y un 1, voy a poner sentido. Replique pregunta siguiente. Ahora se revisen las relaciones. La relación de las respuestas con los enunciados. Entonces, unidad de medida que mide velocidad. Voy a poner, por ejemplo, la correcta, que sería el Hertz, es decir, el inciso A. Unidad de medida que mide capacidad de almacenamiento. Voy a confundirme, voy a poner, por ejemplo, el C. El kbps, que es incorrecto. Aquí tengo un punto menos, ya dos puntos. Unidad de medida que mide velocidad de transmisión. Voy a poner el B, que es el bit, que también es un error. Entonces aquí tengo esta mala y esta otra mala y una buena. ¿Qué pregunta siguiente? Y ahora me dice, explique la diferencia entre microprocesador y ARM y x86. Entonces voy a grabar. Le doy clic en lanzar la grabación y me está preguntando si quiero usar mi micrófono de computadora o mi micrófono USB. Voy a usar el de mi computadora porque el USB me está sirviendo para grabar este video tutorial. Le doy clic a audio interno, que sería de mi micrófono interno, y le doy compartir y ya estoy grabando. Si se dan cuenta, aparece aquí el dibujito. Entonces voy a comenzar a decir que ARM es una arquitectura de microprocesador que se caracteriza por utilizar instrucciones cortas y sencillas, y x86 es una arquitectura que utiliza instrucciones largas y complejas, y que debido a esto x86 consume más recursos y calienta más, y en fin. Y termino, por ejemplo, cancelar. Aquí donde dice finalizar la grabación. Voy a cancelar aquí donde dice finalizar la grabación y hasta aquí. Ya estoy grabando. Entonces voy a comenzar a decir que ARM es una arquitectura de microprocesador que se caracteriza por utilizar. Bueno, entonces aquí ya grabé mi respuesta. ¿Qué profesor va a escuchar después, verdad? ¿Me clic en pregunta siguiente? Ahora dice identifique las partes de la tarjeta madre. Muy bien. Entonces aquí está el listado de las partes, y yo tengo que venir aquí y seleccionar. Por ejemplo, número 1, miren, es el chipset. Vengo aquí y lo muevo y digo que el chipset es este. Número 2 me toca el zócalo SIF, doy clic aquí y digo que este es el zócalo SIF. Número 3, los conectores ID, selecciono aquí. Número 4, las ranuras PCI, selecciono cualquiera de estas. Número 5, la BIOS. Y número 6, la pila.
Aquí en la pila seleccioné mal, sería aquí la pila. Bueno, estos los puedo mover. Los puedo mover si me equivoqué. Aquí tengo el 2, que sería el zócalo SIF. El 3 serían los conectores ID. El 4 la ranura PCI. El 5 la BIOS. Y el 6 la pila. Entonces, ya marqué. En este caso, por ejemplo, 2 podría ponerlo hasta aquí, miren, porque se acuerdan que seleccioné todo un rectángulo. Entonces, siempre y cuando lo pongan la numeración dentro del rectángulo, no va a haber problema. Entonces, aquí ya identifiqué, tengo 7 minutos. Le doy clic en terminar el ejercicio. Oh, me dio este error, actualizo. Entonces aquí me dice segundo parcial y me dice cuánto tiempo tardé, me dice mi fecha de inicio y todo, y me dice cuánto saqué, y me está diciendo que saqué 12 de 30. Pero se acuerdan de que aquí me calificó solo las preguntas que tenían puntuación ya incluida, porque en el caso del video, ¿no? de donde hay que hablar, por ejemplo, ahí está pendiente que se califique, también está pendiente que se califique la pregunta abierta que valía 5 puntos, donde yo escribí la diferencia entre un bit y un byte, ¿sí? Entonces por eso me está diciendo 12 de 30, porque falta todavía calificar el otro resto. Muy bien. Bueno, voy a cambiar a la vista del profesor. Bueno, entonces, suponiendo que me tocara calificar, entonces doy clic aquí en resultados. Y bueno, entonces aquí aparece que yo mismo me hice el examen. Aparece sin corregir. Entonces, va a dar clic aquí donde dice calificar. Y me aparece cuánto saqué. Aquí esto está bien. Aquí me está poniendo la respuesta, donde dice que bit es un dígito binario y no sé qué tanta cosa. Entonces aquí le voy a decir que es correcto. ¿Es correcto? Aquí le voy a decir donde dice corregir y puntuación. Entonces le voy a poner que sacó los 5 puntos, por ejemplo, en el video. El archivo de audio no aparece, entonces bueno, sería de probar en otro navegador, por ejemplo en el Opera o en el Edge de Microsoft, porque aquí en este pues no aparece el audio, entonces no puedo oírlo. Entonces es importante que sepan esto, porque al final el audio no me funcionó, el audio que grabé. Entonces, suponiendo que aquí el estudiante, yo le quisiera hacer un ajuste, y bueno, sacó 12 de 30, pero bueno, imaginemos que esta respuesta está medio buena. Voy a poner unos 3 puntos más, entonces le doy aquí donde dice corregir
y puntar. Entonces tenía 12 más unos 3 puntos, te vamos a poner 16. O sea, le voy a poner otros 3 puntos. Y le doy que la corrijo. Entonces ya me parece que sacó 15 de 30, es decir, tenía los 12 más los 3, saco 15 de 30. Estuve probando aquí otros y el problema es el mismo. Yo hice unos exámenes en la primera unidad, entonces, por ejemplo, aquí en las ciencias biológicas, por ejemplo, en cuarto A, aquí en ejercicios, los estudiantes se evaluaron, entraron en grupos aquí en primer parcial y tuvieron 2 intentos. Entonces, si yo quiero revisar, me clic aquí y como yo les puse respuesta única, entonces automáticamente le apareció su punteo. Entonces, por ejemplo, aquí me aparece, esta fue una prueba que yo hice, pero aquí aparece, por ejemplo, lo voy a ordenar por apellido. Me clic en apellido y aparece el Harmonía, ¿verdad? Él sacó 8 de 10. Stephanie 8 de 10 sería de que yo fuera apuntando en mi control la calificación. Así Johnny, Daisy y así sucesivamente. Voy a ver a alguien que se hizo el examen más de una vez. Por ejemplo, Marcela Alejandra se lo hizo 3 veces porque tenían 3 intentos. Entonces, ¿cuál es el que le vale? Pues el que le vale, como yo les expliqué las instrucciones, es el examen que se hicieron al final. Se hicieron 3 intentos, el tercer intento es el que vale. Aunque en el segundo ha sacado calificación más alta, el último intento es su última calificación. Entonces puedo ver aquí que este examen lo hizo a las 10 y 5, este otro lo hizo a las 2 y 2 y este a las 9. Entonces el que le vale es este, sacó 7 de 10. Antes había sacado 6 y antes había sacado 7. Entonces le vale este de 7. Tendría que ir copiando. Aquí me llega hasta un número de... Llego hasta Juárez Gómez, Selvin. Pero esta es solo la página 1. Me voy a pasar a la página 2. Le doy clic aquí. Y me carga el número 2, ¿verdad? Que es Juárez, Catherine. Y así sucesivamente tendría que ir metiendo la calificación que sacaron aquí de 10. En el ejercicio anterior hicimos un examen desde cero, es decir, no se había creado ni uno ahí. Pero suponiendo que ya hubiera un examen, por ejemplo, tengo primer parcial y quiero hacer un segundo parcial, entonces solo le doy clic aquí donde dice nuevo ejercicio y el procedimiento es igual. Segundo examen parcial, el procedimiento es igual al anterior, es decir, yo puedo configurar los parámetros otra vez o no hacerlo, ¿verdad? Preparar preguntas y comenzar a poner las preguntas así como hicimos anteriormente. Yo voy a cancelar y voy a eliminar este. Aquí tenemos una X, eliminar, le doy a aceptar y ya está. Muy bien. Entonces ahora nos pasamos a la otra herramienta, que es la herramienta de anuncios. Bueno, la herramienta de anuncios se utiliza cuando queremos informar a los estudiantes sobre algo, un recordatorio, no sé, alguna información urgente que queremos decirles. Entonces aquí aparece anuncios. Bueno, aunque a mí en lo personal me ha resultado más útil explicarles en su Facebook, escribirles, pero está la herramienta anuncios que podemos usar. Entonces voy a crear un nuevo anuncio, clic en nuevo anuncio. Bueno, entonces, ¿quién va a ver el anuncio? Yo quiero que todos vean el anuncio. Entonces, vamos a pasar a todos. Todos van a ver el anuncio. Paso para este lado.
y que son todos los estudiantes. Entonces, puedo escribir el anuncio aquí o puedo en un documento, en una imagen, por ejemplo, voy a hacer el anuncio. En este caso, la voy a hacer aquí en GIMP. Voy a pasar a... Bueno, voy a escribir un fondo, por ejemplo, voy a escribir el día de mañana no habrá clases, por ejemplo. Voy a hacer más grande la letra. Okay. Y lo voy a justificar. Entonces, ¿sí? Vamos a pegarlo para acá. Para acá. Y voy a pintar la letra de rojo, por ejemplo. Aceptar. Y me paso el fondo y lo voy a pintar de negro, por ejemplo. Negro, ahí está. ¿Listo? Entonces, les estoy escribiendo que el día de mañana no van a haber clases. Exportamos. Bueno, entonces aquí yo tendría que darle clic en examinar y buscar el anuncio y darle a abrir para que me lo cargue. Esto no es obligatorio, si ustedes quieren pueden escribir aquí el anuncio, ¿sí? Y ya está. Habiendo subido el anuncio le doy enviar anuncio. Bueno, entonces el anuncio ya se ha creado y ya aparece. Voy a cambiar a la vista de estudiante para ver. Entonces me traslado aquí al curso y vengo aquí en anuncio y entonces hay un anuncio emitido por mí, ¿verdad? Entonces doy clic aquí en la acción y aparece aquí el anuncio. Lo puedo ver, guardar, y es este. Le doy a abrir y dice que el día de mañana no habrá clases. Es lo que dice el anuncio. Entonces, bueno, en lo personal me ha resultado más eficiente usar Facebook y anunciarles ahí en Facebook. Aquí puedo elegir. Por alguna razón lo subí 3 veces, entonces bueno, voy a editar el anuncio para que quede, para que aparezca la palabra el día de mañana en las clases también. El anuncio. Entonces, le agregué un mensaje para que se entienda más. Le voy a cambiar lista de estudiante y ahora voy a ver el anuncio. Aquí, anuncios, y aquí aparece el anuncio. Doy clic y aparece el día de mañana no habrán clases. Y está la imagen, que al final de la imagen dice lo mismo. En descargar, guardar, y dice el día de mañana no habrán clases. Muy bien.